todavía, porque vamos a hablar algunas cosas importantes de este tema. Ahora, la epístola a los romanos, personalmente, y también cuando escuchamos a hombres de Dios enseñar la palabra, la epístola a los romanos es uno de los libros más importantes de la Biblia. Esa es la realidad. Como creyentes, nosotros deberíamos estudiar la epístola a los romanos. Si a mí, una persona que quizá no conoce a Jesús, me pregunta, bueno, ¿qué parte de la Biblia debería leer? Obviamente le recomendaré el Evangelio de Juan, donde se muestra el amor de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Juan, recuerde que Juan era el discípulo amado, y por lo tanto él tiene un enfoque de mostrar el amor de Dios hacia el ser humano. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero si un creyente, da igual que lleve poco tiempo, como que pueda llevar mucho, me pregunta, bueno, pastor, ¿qué me aconseja que lea? ¿Qué me aconseja que estudie? Yo le voy a aconsejar que usted estudie y lea la epístola a los romanos. Repito, es uno de los libros más importantes que vemos en la Biblia. Ahora, que no quiero mal explicarme, toda la palabra de Dios es importante. Amén, esa es la realidad. Pero usted puede ver que usted y yo no vivimos en el Antiguo Testamento. Usted puede ver historias en el Antiguo Testamento que son muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo hoy. Y por lo tanto, hay cosas que usted ve ahí que no las vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a ir a conquistar ciudades como se hizo con Jericó, ¿verdad? No vamos a hacer cosas así. Hay cosas maravillosas en el Antiguo Testamento, pero cuando usted empieza a estudiar Romanos, usted empieza a ver la realidad de lo que usted y yo somos en Cristo. W. Kenyon decía que una de las claves para la iglesia hoy en día es seguir creciendo en el conocimiento de lo que somos y de lo que tenemos por causa de estar en Cristo. Diga conmigo, yo estoy en Cristo Jesús. Escuche, eso es importantísimo. Usted necesita saber que usted ha sido introducido, usted ha sido sumergido, usted está rodeado de Cristo Jesús. Amén. Usted está en Cristo. De la misma forma que usted ahora puede decir, bueno, si alguien le llama, se le dice, ¿dónde está? Usted dice, bueno, estoy en la iglesia, estoy en el local de la calle Ebro 48 de Tarrasa. ¿Por qué? Porque usted está en, ¿verdad? Está dentro. Cuando usted está en su casa, usted dice, estoy en casa. Entonces, esto es igual. Usted necesita entender que estar en Cristo es una posición. Y por lo tanto hay muchos beneficios que vienen a nosotros por causa de estar en Cristo. Amén. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 1. Vimos estos días, ¿lo encontró? Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le voy a leer el verso completo de la Reina Valera 60. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego, si nos da tiempo, llegaremos al verso 4, donde sale esta frase, y en el original griego también está esta frase, no en el verso 1. Recuerde que en el verso 1 esa frase no existe en el original griego. El verso 1 simplemente dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es una de las maravillosas verdades que usted y yo necesitamos entender. Por causa de estar en Cristo, ya no hay condenación. Amén. Y eso es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Ahora, como le decía, la epístola a los romanos es una de las más importantes, y el capítulo 8 de la epístola a los romanos es uno de los más importantes también. Hemos ido estudiando capítulo por capítulo y hemos ido viendo diferentes cosas, pero al llegar al capítulo 8 vamos a ver que en este capítulo el apóstol Pablo trata diferentes cosas. Y yo le voy a decir así rápidamente algunas de ellas, pero por ejemplo, obviamente en este primer verso él declara de una forma rotunda y de una forma absoluta que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Ni la hay ni la puede haber. ¿Por qué? Porque fíjese que siempre es un ahora. Cada vez que nosotros leemos este verso es ahora. ¿Qué va a pasar mañana? Yo leeré este verso y será ahora. ¿Qué va a pasar si mi cuerpo hace algo que no debe hacer? Yo podré seguir diciendo, ahora no hay ninguna condenación para mí. Ahora Dios no me condena. Escuche, Dios no me condena nunca. Amén. Ya no hay condenación para mí. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y por causa de estar en Cristo, la condenación desaparece porque la justicia o la justificación viene a mí por medio de Jesús. Amén. Cristo Jesús es mi justicia. Ahora sí, verso 2. Bien. Verso 2.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, del verso 2 al verso 4, lo iremos viendo, nos hacen o nos reafirman el por qué la declaración del primer verso es verdadera y es absoluta. Y el motivo es porque usted y yo hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Vamos a verlo de esta manera. El verso empieza diciendo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por causa de estar en Cristo, yo recibo o yo camino en la ley del Espíritu de vida. Recuerden que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Ahora, escuche, cuando un avión despega, ¿usted ha subido en avión? ¿Usted ha visto aviones? ¿Verdad? Cuando usted ve un avión volar, el hecho de que el avión esté volando no significa que la ley de la gravedad haya dejado de existir. La ley de la gravedad sigue existiendo. ¿Está conmigo? Y la forma más fácil de averiguarlo es saliendo del avión cuando está volando. ¿Cuándo? Ah, dice sí. Ah. Es decir, si mientras está volando yo salgo del avión, ahí me voy a dar cuenta que la ley de la gravedad sigue en funcionamiento. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que la ley del Espíritu ha vencido a una ley que sigue trabajando en la gente, pero que ahora en nosotros ha dejado de trabajar porque hay una ley superior que ha vencido la otra. Es decir, escuche bien, ahora como creyente yo necesito entender que estoy funcionando bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy ahí. Por eso, capítulos anteriores de Romanos dicen, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia, lo ha dicho usted. Entonces, no estamos bajo la ley. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? Hay un silencio ahora. Gente pensando. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Venga conmigo a 1 Corintios 15, 56. Algo muy importante que necesitamos siempre hacer es que cuando yo me pregunto algo de la palabra, debo permitir que sea la propia palabra que me responda. ¿Está conmigo? Debo permitir que sea la palabra de Dios quien responda a mi pregunta respecto a la propia palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por encima de la opinión de cualquier persona debe estar lo que Dios dice. Amén, esa debe ser mi autoridad máxima. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice respecto a esto. Uno está leyendo ese verso y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la ley de la muerte y del pecado y de la muerte? Entonces fíjese en primer lugar, 1 Corintios capítulo 15, verso 56. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ¿qué? ¿El qué? La ley. El poder del pecado es la ley. Por lo tanto, hay una ley que le da poder al pecado, ¿sí? Que hace que el pecado sea fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 7 al 9. ¿Lo tiene? Dice así, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, fíjese que habla del ministerio de muerte aquí y el ministerio de condenación. ¿Cuál es ese ministerio? Diga conmigo, la ley. La ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Mire qué dice. Tiene su Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Y si el ministerio de muerte, lo cual yo le digo que es la ley, ¿por qué? Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, y habla después de Moisés, ¿de qué ley está hablando? Los 10 mandamientos. En realidad, recuerde que cuando la Biblia habla de ley, hay algo resumido, por así decirlo, que son los 10 mandamientos, pero luego son 613 mandamientos en total. Esa era la ley. Ahora fíjese que dice la Biblia que la ley de muerte y la ley de pecado es la ley que Dios entrega. ¿Por qué? No porque fuera mala. Recuerden que ya hemos estudiado en Romanos que la ley era perfecta, era buena. ¿Por qué? Porque la da Dios. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, nada de lo que Dios da puede ser malo. ¿Está conmigo? Nada de lo que Dios da puede ser imperfecto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la ley? ¿Por qué habla Romanos 8 de la ley del pecado y de la muerte? Porque es la ley la que hace fuerte el pecado en la persona. Y es la ley la que continuamente condenaba a la persona. Por eso habla del ministerio de condenación. ¿Está conmigo? El verso 9, el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque la ley siempre condenaba a la persona. Porque la ley reflejaba lo que yo no podía hacer bien. La ley siempre me decía aquello que yo no llegaba, aquello que yo no alcanzaba, aquello que yo no lograba. La ley era un estándar al cual yo no podía llegar. Entonces siempre estaba condenándome y hacía que el pecado fuera fuerte en mí. Y recuerde que la paga del pecado es muerte. Muerte. Por eso es la ley del pecado y de la muerte. Volvamos a Romanos 8. ¿Está conmigo? Estamos estudiando la palabra. ¿Eh? Ahora, a esa ley del pecado y de la muerte, esa ley ha sido vencida. Yo he sido librado de esa ley. Pero vamos a ver cómo hemos sido librados. O de qué manera hemos sido librados. Yo he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible para la ley? Era poder cumplir la ley. ¿Sí? Pero en realidad en la ley no había debilidad. Dice por cuanto era débil en la carne. El problema de la ley era el ser humano. El problema de la ley éramos nosotros. El problema de la ley es que de repente hay 613 mandamientos que hay que cumplir y no podemos cumplirlos todos cada día. Imagínense lo que es eso. Y eso es lo que a veces ocurre en las iglesias y por eso se levanta una conciencia de condena y una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque en las iglesias se predica ley y cuando se predica ley la persona sabe que no va a poder llegar ahí. Y como sabe que no va a poder llegar ahí, viene la condena y el pecado se hace fuerte. Escuche, nadie es libre por causa de caminar bajo la ley. Todo el mundo es libre cuando entiende la obra completa de Jesús en la cruz. La verdadera libertad viene cuando la persona entiende que por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo ahora soy libre. ¿Se acuerda que dijimos, cuando yo entiendo que en Cristo, estoy en Cristo y ya no hay condenación, una de las cosas que va a ocurrir es que yo me voy a acercar confiadamente a la presencia de Dios. Otra de las cosas que va a ocurrir es que yo voy a poder usar fe con denuedo. Voy a poder usar fe con valentía. ¿Por qué? Porque ya no hay condena. No hay condena en mí porque sé que estoy en Cristo y por causa de estar en Cristo he sido hecho libre de la condenación. ¿Sí? Por eso es muy importante, yo vuelvo a decirle, es muy importante que usted valore lo que oye. No se trata de decir, bueno, oímos y ya está. No, no. Se trata de entender qué es lo que estoy oyendo. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Y si es bueno lo que oigo, tengo que oírlo,
y tengo que oírlo, y tengo que volver a oírlo. Dele valor a la palabra de Dios. Dele valor a la leche espiritual no adulterada. Valore cuando se le enseña la obra completa de Jesús. Valore cuando se le enseña la verdadera libertad en Cristo. Dele valor a eso. Por eso tenemos las herramientas que tenemos. Usted puede llevarse MP3, usted puede escuchar los CDs, usted puede escuchar las prédicas en internet. ¿Por qué lo hacemos? Porque usted tiene que oír, y tiene que volver a oír, y tiene que volver a oír, y tiene que volver a oír, porque aquello que usted oye es lo que usted va a acabar creyendo, y aquello que usted cree es lo que va a acabar viviendo. Entonces, la gente dice, bueno, es que yo quiero vivir ese tipo de vida. Bueno, pero vamos a ver cómo empieza el asunto, porque el asunto no empieza con ese tipo de vida, el asunto empieza con lo que escuchó. Y usted lo puede ver en cualquier ámbito. Una persona que es educada, quizá desde el principio para ahorrar, esa persona crece con principios de ahorro que le ayudan, y alguien dice, ay, a mí me gustaría vivir como esa persona. Pero esa persona está así porque se le enseñó de una manera. ¿Está conmigo? Aprendió de una manera. La iglesia es igual. La gente dice, bueno, cualquier iglesia es buena. No, usted tiene que saber que lo que oye es importante y que no debería prestar su oído a oír cualquier cosa, porque solo la obra completa de Jesús va a provocar que usted pueda disfrutar de la libertad. Entonces dijimos, por un lado, cuando entiendo que ya no hay condenación, yo voy a venir confiadamente, a la presencia de Dios. Cuando entiendo que no hay condenación, voy a usar mi fe con denuedo, voy a usar mi fe con valentía, voy a usar la fe que Dios me ha dado para recibir lo que me pertenece con valentía. Pero tercero, recuerde lo que vimos la semana pasada, cuando entiendo que no hay condenación, yo voy a caminar como lo que soy la justicia. Jesús miró a la mujer que había sido sorprendida en adulterio y le dijo, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno, ahora vete y no peques más. ¿Qué es lo que hace la iglesia? No peque. La iglesia, no peque. Los predicadores, vaya, no peque. Yo estaba en una iglesia que cuando llegaba el verano me predicaban en contra de la playa. No vayan a ir a la playa, no vayan a ir a la playa, que en la playa ven cualquier cosa. Ay, esos cristianitos que van a la playa. Y cuando llegaba el invierno, escuche, usted va a disfrutar con su familia, pero tenga cuidado, no sean esos cristianos que le dan al drinking. Así me predicaban. Yo sabía cuáles eran las predicaciones cuando empezaba el verano y cuando empezaba el invierno, o cuando llegaban las navidades. Me conocía el mensaje de memoria. No se vaya a emborrachar, no vaya a darle al vino cuando esté con su familia. Escuche, la ley le da fuerza al pecado. La ley fortalece el pecado de la persona. No necesito que me digan lo que no tengo que hacer, necesito que me digan quién soy. Ahora, por causa de estar en Cristo. Porque el problema del creyente no es que no sabe lo que no tiene que hacer, es que no sabe cómo vivir lo que es. Ese es el punto. Es decir, bueno, yo sé que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer lo otro, que no tengo que hacer aquello, que no tengo que hacer, pero enséñenme a vivir como lo que soy. Se supone que soy, si usted leyó el libro de Dos tipos de justicia, empieza la introducción con una conversación entre un pastor y un hombre de su iglesia que están pescando. Y el hombre le dice, yo soy creyente desde no me acuerdo ahora de cuándo, y dice, y a mí nunca me dijeron que yo en Cristo era la justicia de Dios. Me hablaron del pecado, me hablaron de no ser pecadores, y yo siempre me identificaba como pecador. Yo sabía que era pecador, pero nunca me dijeron que yo ahora en Cristo soy una nueva criatura. Nunca me dijeron eso. Y le digo, gracias por lo que usted enseñó ayer domingo en la iglesia, porque a mí nunca me dijeron que yo era la justicia de Dios en Cristo. Yo pensaba que eso, si lo llego a ser, lo seré cuando esté en el cielo, pero no aquí en la tierra. No, escuche, usted ya es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué quiere decirme con eso? Usted ya tiene una posición correcta delante de Dios por causa de estar en Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuándo? Siempre. Usted tiene una posición correcta delante de Dios siempre. Oh, pastor, pero yo a veces me he equivocado. Usted tiene una posición correcta delante de Dios siempre. ¿Por qué? Porque está en Cristo, querido. Porque no son mis acciones lo que me hacen estar bien delante de Dios. No es mi buen hacer, mi buen ser cristiano. No. Es que estoy en Cristo.
Estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo, ya no hay condenación. Ahora, la gente también luego quizás puede malentender. Porque malentender se puede malentender. La gente dice, bueno, como estamos bajo la obra completa de Jesús, hay cosas que ya no tengo que hacer. No, eso es ridículo. Cuando a usted se le revela que ya no hay condenación por causa de estar en Cristo, usted no va a dar un paso hacia atrás. Usted va a mostrar una expresión de gratitud como nunca antes. Gracias por su entusiasmo. Usted va a estar agradecido a Dios como nunca antes, porque ha entendido de qué forma Dios le ama. Esa es la realidad. La gente dice, bueno, como estoy bajo la obra completa de Jesús, como estoy bajo la gracia, no hace falta que vaya tanto a la iglesia. ¿Para qué vaya tanto a la iglesia? No hace falta que ore tanto. No hace falta que medite tanto, porque total, estoy bajo la gracia. No hace falta que dé tanto dinero. No, ahora mejor me lo guardo yo o se lo doy directamente al diablo, pero no se lo voy a dar a Dios. Escuche, cuando usted entiende lo que Dios ha hecho por usted, usted no va a ir hacia atrás, usted va a correr hacia adelante. ¡Aleluya! Usted no va a decir, voy a dejar de ir a la iglesia, usted va a decir, pastor, hagamos reuniones porque he entendido cuánto Dios me ama, he entendido el amor de Dios hacia mi vida y yo quiero responder a ese amor de la mejor manera. Sí, claro que sí, aquí están mis diezmos y mis ofrendas, pastor, y las doy con alegría, porque ahora no estoy por obligación, no, es porque he entendido lo que Dios ha hecho por mí y soy agradecido con mi Padre, soy agradecido con aquel que me ha dado la vida, soy agradecido con aquel que me ha dado la verdadera libertad, porque no éramos libres, querida. La gente piensa que son libres. Oh, yo soy libre, por eso fumo marihuana. Yo soy libre, por eso me emborracho. No, todo lo contrario, están atados. Los libres somos los que estamos en Cristo. Y no es mérito nuestro, es mérito de Jesús. No estoy diciendo que seamos mejores. No, porque el mérito no es nuestro, el mérito es de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Pero cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí y entiendo que ya no hay condenación porque estoy en Cristo, yo voy a correr a amar a Dios como nunca antes. Voy a venir a la iglesia con gusto porque entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Voy a orar con gusto. No voy a ponerme un reloj para decir, venga, a ver si aguanto una hora. Esto es duro. Venga, voy a orar, Padre, te doy gracias. Seguro que han pasado 35 minutos, 30 segundos. Se me está haciendo larga la oración hoy. No, yo voy a hablar con mi Padre cada vez que quiera. Hablo a la mañana, hablo al mediodía, hablo a la noche. Voy en mi casa, voy en el coche y le digo, gracias, Padre, por ser tan bueno conmigo. Gracias por este día maravilloso que me has regalado. Porque he entendido que tengo una posición correcta delante de Él, gracias a lo que Jesús hizo. Aleluya. Gloria sea a Dios. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa me ha librado? Hemos dicho que la ley del pecado y de la muerte era la ley que fue dada a Moisés, ¿verdad? La Biblia dice en Juan que la ley fue dada a Moisés, pero que la gracia vino por Jesucristo. Juan capítulo 1. Entonces, hemos visto que la ley del pecado y de la muerte es la ley que fue dada a Moisés. ¿De qué forma he sido librado de la ley? Bueno, sigamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a detenernos aquí antes de entrar en el verso 4. Pero fíjese, dice Dios, enviando a su Hijo. Ahora, la Reina Valera 60 dice, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Pero creo que la versión Dios habla hoy, y si no, bueno, yo le leo la amplificada, dice, enviado como una ofrenda por el pecado. Como una ofrenda por el pecado. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿por qué es importante eso? Recuerden que en el antiguo pacto, para poder tapar los pecados que el pueblo hacía, era necesario que se ofrecieran ofrendas, sacrificios, ¿se acuerdan? Entonces, por eso la Biblia especifica y dice que Jesús
vino, Dios envió a Jesús como una ofrenda por el pecado. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Recuerde, yo le dije los otros días, nada ha sido escrito por casualidad. Nada, la Biblia toda ha sido inspirada por Dios. Amén. Entonces dice, en semejanza, no dice en carne de pecado. No, en carne de pecado venimos usted y yo. Jesús vino en semejanza. ¿Por qué? Porque Él nació de una virgen. Escuche, hay cosas que no son discutibles. Usted puede hablar con una persona con una sonrisa en la cara, ser educado. No le estoy diciendo que seamos maleducados, ni muchísimo menos, pero hay cosas que no son discutibles. Una de ellas es, Messi es el mejor jugador. No, perdón. Por un momento me he ido. He visto el escudo y me he ido. Una de ellas, vamos a lo serio, una de ellas es Jesús nació de una virgen. Hay gente que dice, bueno, da igual cómo. No da igual. No da igual. Jesús nació de una virgen porque ahí está la clave. Usted y yo, por causa de que, perdónenme decirlo así, por causa de que el varón coloca su semilla en la mujer, usted y yo nacemos con una naturaleza de pecado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está en la semilla del hombre. En la semilla del hombre habita la naturaleza del pecado. Entonces, cuando la semilla del hombre se pone en contacto con la mujer, el ser que se crea, un ser vivo, a pesar de lo que algunos puedan decir, un ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo, no feto, no un ser viviente, escuche, ya tiene también una naturaleza de pecado, porque está en la semilla del hombre. Jesús nació de una virgen de forma que la semilla del hombre no entró en contacto con María. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si la semilla del hombre no entra en contacto con la mujer, ya no hay naturaleza de pecado. Por eso dice la Biblia que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero no en carne de pecado. Jesús vivió sin pecado toda su vida. Toda su vida Él vivió sin pecado, vivió sin esa naturaleza de pecado. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y eso tampoco es discutible. Gente dice, no, Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un profeta, Jesús... No, Jesús 100% Dios cuando estuvo en esta tierra, 100% hombre. Entonces, Él vino en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, entonces condenó al pecado en la carne. Él llevó sobre su cuerpo todo nuestro pecado. ¿Sí? Todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, Él lo llevó sobre su cuerpo. Verso 4. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que la justicia de la ley, escuche bien, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia... Ahora, relaciónelo con el verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué significa eso? ¿De qué forma he sido librado? Muy sencillo. He sido librado del hecho de que yo ya no tengo que cumplir la ley porque ya la he cumplido. Aleluya. Usted ha cumplido toda la ley. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Cristo. Y aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros. Escuche, todo lo que Jesús experimentó es lo que usted y yo hemos experimentado. Usted caminó con Jesús mientras Él caminó aquí en esta tierra. Y usted fue crucificado juntamente con Cristo cuando Él fue crucificado. Y usted fue sepultado juntamente con Jesús cuando Él fue sepultado. Y usted y yo fuimos y descendimos al infierno cuando Jesús descendió al infierno. Y usted y yo resucitamos cuando Jesús resucitó. Escuche, Él fue nuestro sustituto. Si hay algo que necesitamos entender es la sustitución de Jesús. Él pasó por lo que yo tenía que pasar para que, gracias a lo que Él hizo, eso se me imputa a mí. Y entonces ahora yo puedo decir, yo estoy
cumplidor de la ley. Ahora, fíjese el verso 1. Escuche, venga conmigo a 1 Juan 1. Oh, gloria a Dios, Dios es tan bueno. Aleluya. Estoy entusiasmado. Aleluya. 1 Juan 1. Verso 9. Aquí hay otra enseñanza, pero no vamos a ir hacia ese lado hoy.